el equipo de oftalmología integrado por la doctora Noraidi Suárez Esteves, la doctora en ciencia María Rita Concepción García, la doctora en ciencia Liamet Fernández Argones y la doctora Quirenia Peguero Cruzá, conjuntamente con la dermatóloga, profesora titular y doctora en ciencia Jordania Velázquez Ávila, les saludamos y damos inicio al desarrollo de un tema poco conocido y poco abordado: la lepra, causa de ceguera por glaucoma. El término glaucoma encierra un grupo de entidades que comparten como característica común para su definición el ser una neuropatía óptica crónica lentamente progresiva de origen multifactorial y carácter hereditario. Evoluciona con un patrón característico de daño estructural a nivel del disco óptico y la capa de fibras nerviosas de la retina, con el consecuente daño funcional en el campo visual. Se define a la presión intraocular como su principal factor de riesgo y existen 4 tipos de glaucoma principalmente: el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma congénito y el glaucoma secundario. La lepra, una de las enfermedades más comunes documentadas a lo largo de la historia de la humanidad, aún está presente entre pacientes con morbilidades oculares. Como afirmó Hansen, no hay enfermedad que provoque trastornos oculares con tanta frecuencia como la lepra. Hasta un 75% de los individuos con lepra tienen manifestaciones oculares y un 39 al 40% tienen discapacidad visual. La lepra lepromatosa es la forma que más afecta al globo ocular. Las demás formas clínicas actúan indirectamente a través de las lesiones de los párpados que pueden traer secuelas sobre el ojo. Los signos y síntomas oculares de la lepra se manifiestan en un rango de 15 a 20 años posterior a la infección por el bacilo y surgen de diferentes mecanismos como la infección bacteriana directa y la afectación de los nervios trigémino o facial. La invasión directa de los folículos pilosos es responsable de la madarosis y la triquiasis. La invasión de los párpados y del nervio oculomotor es responsable de la ptosis palpebral. La invasión del nervio facial es responsable del ectropion, la queratitis puntiforme y el lagoftalmo. Todas estas consecuencias podrían causar queratitis neurotrófica, que es responsable de las úlceras y cicatrices corneales que pueden conducir a la ceguera. La infiltración directa de nervios amielínicos también puede causar hipoestesia corneal, similar a la anestesia en guante que se observa en las extremidades. La invasión del iris y del cuerpo ciliar causa episodios agudos de uveitis recurrente que resultan en iritis crónica. En la superficie ocular puede desarrollarse conjuntivitis, cicatrices conjuntivales y pterigium. Otros efectos anexiales producidos por el Mycobacterium leprae son el entropion, la alteración del reflejo del párpado, dacriocistitis y bloqueo del conducto nasolagrimal. Se ha demostrado la formación de lepromas en el estroma corneal superficial compuesto por macrófagos con bacilos fagocitados. La inflamación intraocular crónica se acompaña de la formación de lepromas o perlas en el estroma del iris patoneumónicas de la lepra. Usualmente están asociados a zonas de atrofia. Alrededor del 40% de los pacientes presentan complicaciones oculares que amenazan la visión, como la queratitis, iritis, lagoftalmo y el glaucoma secundario. Los pacientes con lepra tienden a tener una presión intraocular más baja porque las áreas atróficas del iris son más permeables al humor acuoso, mientras que la atrofia del cuerpo ciliar disminuye su producción. Sin embargo, en el 10% de los pacientes se produce uveitis anterior crónica que conduce a la elevación de la presión intraocular y la aparición del glaucoma secundario. En el segmento posterior puede haber depósitos blancos encerrados altamente refráctiles que aparecen en la periferia externa, especialmente inferotemporales en coroides y retina. La retina subyacente es destruida y los vasos retiniales se envainan y fibrosan. Cuerpos globulares o perlas pueden liberarse del iris y aparecer en la superficie de la retina. En el nervio óptico se ha demostrado presencia de bacilos lepromatosos en casos con neuritis óptica
que conduce a la ceguera irreversible por glaucoma secundario. Para el diagnóstico de la lepra se cuenta con los pilares clínico, epidemiología, baciloscopía, histopatología, inmunología y la prueba inmunoenzimática de ELISA. Sin embargo, se han presentado casos con daño ocular como manifestación predominante, incluso sin manifestaciones cutáneas ni neuríticas. En los casos de daño ocular se debe realizar exploración ocular, fondo de ojo, examen de la agudeza visual, campo visual, examen con lámpara de hendidura, gonodoscopia, microscopía especular, cultivo del humor acuoso y anticuerpos serológicos para toxoplasmosis, rubiola, sífilis, tuberculosis, citomegalovirus, que son infecciones con las que se debe diferenciar. Los pacientes con lepra y manifestaciones oculares deben de iniciar, además del tratamiento con la terapia multidroga, un seguimiento cercano y un tratamiento de las comorbilidades oculares. En los casos de glaucoma secundario se utilizan desde hipotensores como el timolol, latanoprost, el uso del láser y ante la progresión del daño glaucomatoso se realizan técnicas quirúrgicas como la trabeculectomía. Damos las gracias por la atención prestada.